Amigos de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa informativo. Tenemos hoy un análisis importantísimo para nuestra comunidad, especialmente en este momento de clima tenso en la materia migratoria. Esta es un poco la extensión del foro informativo que sostuvimos hace unos días en Salvation Army y hoy queremos absolver tantas preguntas de nuestra comunidad que está preocupada por qué ocurrirá con los menores de edad si eventualmente los miembros de nuestra comunidad son deportados. Afortunadamente contamos con la experiencia y el profesionalismo de dos abogadas que esta tarde nos acompañan, la abogada Pia Candotti de Candotti Law Firm. Ella es una abogada experta en el tema de sucesión y hablará hoy sobre el problema o el asunto que está relacionado con los niños quienes necesitarían eventualmente una protección legal. También está con nosotros la abogada Catalina Ortiz. Ella es una abogada de negocios de propiedades, quien también tendrá el análisis necesario para que usted sepa qué decisiones debe tomar. Gracias, abogada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Irene, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias. Abogada, ¿qué pasaría si eventualmente un miembro de nuestra comunidad que no tiene el estatus migratorio es deportado? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo quedan legalmente protegidos? Bueno, sí, es muy importante, y lo estoy diciendo también como mamá, que designen, hay un poder que se puede designar, es un acta notarial, es un poder notarial para el cuidado de un menor de edad. En inglés es Power of Attorney for Care of a Minor Child. Este documento da la custodia transitoria, designando a un guardián que va a actuar como actuaría un padre, llevándolo al médico, buscándolo de la escuela, pidiendo antecedentes médicos, que es muy importante. Esto tiene un plazo, es temporal, como les decía, un plazo de 1 año. Aún se puede nominar a un abuelo, a una abuela sin un plazo, abuelo biológico obviamente, pero también escuché que la comunidad está preguntando el tema de la custodia, hacer una custodia. Transfiero a mi hijo, le puedo dar la custodia a otra persona. Eso es algo que hay que consultar, es un caso concreto y yo lo referiría a una abogada de familia que específicamente se dedique a ese tema. Pero cuando lo que estamos hablando, que esto es básico, es tener este acta poder para poder designar a una persona en caso de una emergencia, designar un guardián que tenga el poder de los niños y así evitamos que estos niños queden en cuidado estatal. Muy bien. Gracias, abogada. Usted puede elaborar sus preguntas, más tarde puede repetir este programa, escucharlo y, por supuesto, consultar, hacer una cita con la abogada al 470-520-7646. Haga una llamada. Aquí ella tiene un equipo excelente que le puede atender en su idioma. Sí, tenemos una pregunta. El poder que se otorga para la custodia de los niños, ¿qué limitantes tiene? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer como un poder de custodia? Lo que se puede hacer básicamente es actuar como actuaría un guardián legal, como actúan los padres. Lo que no pueden, o sea, nuevamente es temporal, más de 1 año, o sea, eso significa que tiene un plazo. Si vencido el plazo, van a tener que buscar ya sea una estrategia con un abogado de familia para buscar una custodia definitiva o arreglar la situación. Pero lo que pueden hacer con este poder es actuar como actúan los padres, inscribir los niños en la escuela, llevarlo al médico, contratar cosas a nombre, digamos, actuar como actúa un padre, pagar servicios médicos, ir al Social Security, pero recuerden, es temporal. Lo que sí querías mencionar es que me hicieron llegar un documento que anda dando vuelta en la comunidad. También me lo mandaron de Salvation Army. Tengan cuidado con los documentos que está dando vuelta. No está correcto, incluso hace referencia a las leyes de otro estado. Entonces, mi recomendación aquí es que busquen asesoramiento legal o
Yo compartí el formulario con la comunidad, con amigos de la comunidad, con el documento, y obviamente siempre buscar asesoramiento legal. Es muy importante completar estos documentos bien. Muy bien. Estamos con la abogada Pia Candotti, de Candotti Law Firm. Ella es prácticamente la abogada que nos instruye sobre estos temas tan importantes sobre la custodia de los menores. Y algo que muy importante que ha destacado es que hay un documento no válido que está circulando, así que tengan muchísimo cuidado con quién consulta y qué tipo de formularios está usted llenando o completando. Algo muy importante también decir es que no ponga los asuntos legales de su familia, especialmente de los menores de edad, que son sus hijos, en manos de notarios. Los notarios no tienen esa certificación, no tienen esa experiencia, no tienen los estudios necesarios para darle ese respaldo legal que su familia necesita. ¿Verdad, abogada? Exacto. Muy bien. Estamos también con la abogada Catalina Ortiz. Ella es una abogada de negocios. Imagínese que usted es propietario de un negocio que le ha costado tanto sacar adelante, que es el propietario de una taquería o de un negocio latino, que le otorga dividendos, que le ayuda a salir adelante, y eventualmente o es detenido o es puesto bajo la custodia de inmigración y eventualmente es expulsado del país. ¿Cómo proteger esos negocios, abogada? Gracias por estar con Prensa Atlanta. Claro que sí, muchas gracias por tenerme. Bueno, el negocio sigue existiendo, el negocio no desaparece, el negocio es una entidad, una corporación que se crea por medio de hacer la aplicación con la Secretaría del Estado. El problema es que cuando no hay quien administre y maneje el negocio, entonces corre riesgo de que el negocio sea disuelto administrativamente por la Secretaría del Estado, o si tienes deudas, créditos, préstamos que te embarguen el negocio. Entonces es muy importante tener un plan de sucesión, un plan en puesto para que puedas poner y proteger tu negocio. Ahora, hay varias cosas que se pueden hacer. Hay varias cosas que se pueden hacer. Una de ellas es, obviamente, tener un acuerdo operativo. Un acuerdo operativo es básicamente un documento, digámoslo, me gusta ponerlo como así, como unas reglas, ¿no? Como el libro de las instrucciones y de las reglas de tu negocio, de dónde sale el negocio, quién lo maneja, quién es el dueño, cómo se maneja, qué pasa si alguien te demanda. Entonces es muy importante tener este documento porque allí también puedes nombrar a un gerente suplente, una persona que pueda manejar el negocio en caso de que así sea por muerte, por incapacidad o en esta ocasión también si no están presentes acá. Ahora, lo otro también que a mí me gusta recomendarles a mis clientes es que tengan una persona de confianza como un usuario autorizado en sus cuentas de banco de negocios. Porque, ¿qué pasa? Si por alguna razón te detienen, inclusive si estás detenido, si estás fuera del país, ¿cómo más se va a manejar la empresa si no tienen acceso a los fondos de la empresa para poder pagarle a los clientes o pagarle a los empleados, cumplir los contratos, hacer todo tipo de cosas? Entonces, tener un usuario autorizado, tener un acuerdo operativo. La tercera cosa es nombrar a un agente registrado. Ahora, en inglés se dice registered agent, y esto es algo que tú nombras cuando estás creando tu negocio aquí en Georgia. La mayoría de las personas se ponen a sí mismas, pero no entienden qué significa esto. ¿Qué significa ser un agente registrado? Es la persona a la cual, si te llegan a ti a demandar, a la empresa a demandar, es a quien le van a ir a presentar los documentos de demanda. Ahora, si tú estás fuera del país y no tienen a quién presentarle los documentos de demanda, entonces si te llegan a demandar, la otra persona posiblemente va a ganar la demanda y quién sabe qué puedes tú perder. Entonces, nombrar a una persona adicional. Hay empresas especiales que se dedican a esto. Hay una muy popular en Estados Unidos que se llama National Registered Agents,
y ellos se dedican a eso, a veces básicamente a recibir las demandas contra las empresas. Y la cuarta cosa que yo recomiendo para que puedan protegerse es hablar con un contador. ¿Por qué? Porque ya cuando no estás en los Estados Unidos y más que todo si tienes una LLC, las reglas de impuestos pueden cambiar. Y ya eso sería para una contadora para hablar más del tema. Muy bien. Quisiera retomar un poco este tema para las personas que se están conectando. Tenemos hoy a dos abogadas expertas en dos temas preocupantes para la comunidad que carece de estatus migratorios. A mi diestra está la abogada Pia Candotti. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el futuro de los niños, su custodia, si eventualmente pues los padres lamentablemente o son detenidos o son expulsados del país bajo poder de inmigración. Y también estamos con la abogada Catalina Ortiz, ella es abogada de negocios, quien nos está dando recomendaciones legales de cómo se debe actuar para que su negocio no sea afectado. Si usted que tiene la directriz de su negocio, pues lamentablemente no está aquí en el país. Y acaba de mencionar algo muy importante, y es que la Secretaría de Estado generalmente le pide a los negocios que renueve la registración anualmente. Esa registración también se puede hacer, creo que por 2 o 3 años. Exacto, sí, y se puede hacer por la internet. Entonces, necesariamente no es necesario estar dentro de los Estados Unidos porque se puede hacer por medio online, pero muchas veces la gente no entiende o le delega eso como a los contadores o a los abogados, pero es muy importante tener en cuenta eso, sí. Muy bien. Abogada Pia, continuemos con el tema del poder de administración y disposición para proteger los bienes familiares. ¿De qué habla esa cláusula? Básicamente es un documento que hay que tener cuidado cuando tenemos propiedades. Por ejemplo, tenemos una casa, y esto es un tema que muy ocurrente, que me consultan mucho. Justamente ayer firmaron una parejita, unas personas mayores, tienen una propiedad, todavía tiene mortgage, o sea, todavía hay hipoteca en la casa, y me consultaban cuáles son las estrategias que tienen para organizar en caso de que sean deportados, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas que quisiera decir. Una es, se puede hacer un poder amplio de administración y disposición, o sea, dejar a alguien encargado de que administre nuestros bienes, pero cuidado con este poder, porque puede abrirse a mucho abuso. O sea, la persona que designamos en ese poder tiene que ser una persona de plena confianza, porque puede ingresar a nuestras cuentas bancarias, puede vender nuestras propiedades, entonces cuidado con el poder. La otra manera que estoy haciendo con varios clientes que tienen miedo de ser deportados y tienen una propiedad o varios inmuebles es transferir la creación de lo que se llama un fideicomiso revocable, o sea, básicamente se crea un trust, que es como se lo conoce en inglés. Yo lo estoy explicando como que uno tiene una bolsa y pone sus propiedades dentro de la bolsa, ¿sí? Entonces, si esa persona mientras pueda mantener la entidad, la bolsa, el trust, mientras tenga capacidad, mientras esté vivo obviamente y mientras se encuentre en Estados Unidos, mantiene la bolsa y sigue administrando, pero si no está, se la deja a alguien. Y solamente esa persona que va a continuar, que se llama trustee, que va a continuar la administración del trust, solamente puede seguir lo que diga el trust. Entonces, básicamente tenemos una estrategia de decir, miren, yo voy a nombrar a una persona y lo dejo a libre albedrío, o sea, confío en esta persona ciegas, o el trust, donde dejamos un plan más estricto y más controlado, ¿sí? Obviamente son precios diferentes y depende del caso concreto. Esta parejita que vino ayer que les empecé a contar, ellos me dijeron, nosotros tenemos 2 hijos mayores de edad que confiamos plenamente, están en la universidad, nos cuidan, entonces para ellos sí valía la pena hacer un poder amplio de administración y disposición y nombrar a los hijos en caso de que sean deportados. Pero para muchas otras personas esto puede ser peligroso. Entonces siempre depende del caso concreto, por eso es importante tener una consulta y ver la estrategia que responde a cada caso, a cada familia, con su propia dinámica. Muy bien. Quiero interrumpir un ratito porque durante... Sí.
Oh, sí. Acá tengo mi micrófono. Quiero interrumpirle, abogada, para decirle lo siguiente. Cuando tuvimos el foro informativo, habían una serie de preguntas y alguien le preguntaba qué son bienes o qué se consideran bienes. Un bien es una casa, un bien es un terreno, un bien es un departamento. ¿Qué es un bien? Bienes es un término legal amplio. Bienes tangibles, por ejemplo, es todo lo que son bienes, vehículos, son todas las cosas que podemos mover. También están los bienes inmuebles, son propiedades. Entonces, básicamente, cuando hablamos de bienes, todo el patrimonio que tienen, cuentas bancarias, los vehículos, las casas que tengan, departamentos, es un término amplio, es lo que es nuestro patrimonio. Muy bien. ¿Una caja fuerte podría ser un bien con dinero dentro? Sí, bueno, el dinero efectivo es un bien. Es un sí. bien. Lo más importante es la confianza, es la confianza en quién va a depositar para entregarle ese documento que le acredite a ser prácticamente, creo que en Perú eso se decía el albacea, o sea, la persona que se va a encargar de proteger, administrar todos sus bienes. Y una cosa que también parecido a lo que Catalina decía, si no tenemos esta persona de confianza, por ejemplo, queremos hacer un trust, y no tenemos una persona de confianza para que administre nuestros bienes, hay empresas, hay corporate trustees, o sea, hay opciones. Primero, esa persona que administra bienes debe estar en Estados Unidos, si no es considerado un trust internacional y se paga muchos impuestos, no queremos eso. Pero además hay empresas que sirven como trustees, o sea, que no se queden con la idea de que no tengo una persona para designar. Busquen, asesórense, porque hay empresas que sirven y son muy serias y cobran una comisión, obviamente, pero vale la pena tenerlos como administradores a profesionales. Así ¿sí? es. Lo más, sí. Perdóname, discúlpame, quería nomás añadir... Pues quería nomás añadir que los negocios también se pueden poner dentro de los fideicomisos. Sí, exacto. Entonces, y inclusive, o sea, con un acuerdo operativo donde tú puedas poner ahí que el fideicomiso puede manejar el negocio. Entonces, ahí es donde se trabajan esas dos partes mano en mano, ¿no? El plan de sucesión personal y el plan de sucesión de negocios. Entonces, si, por ejemplo, si no tienes a alguien de confianza, si tú eres un dueño único de una empresa donde, no sé, tienes una taquería o lo que sea, y te deportan, pero tú tienes un plan de sucesión personal donde dice que si llego a faltar, el fideicomiso puede actuar, ellos pueden también manejar el negocio. Quería aclarar ese punto. Excelente. Estamos con dos abogadas que nos están llevando por el camino del conocimiento, del saber, y la verdad que nos sentimos muy honrados de poder llevar esta información de calidad. Yo soy una persona renuente a creer y a autentificar cuando una persona que solamente, por ejemplo, trabaja en una oficina y aprende a hacer ciertos trámites, a ser alguien que pueda liderar su vida y conducir su vida. Por algo los abogados estudian, son constantemente unos estudiosos de las leyes de este estado, del estado de Georgia, y proteger los bienes que tanto le han costado adquirirlos, creo que es muy importante. Ojalá que nuestra comunidad no esté en esta situación, pero sí es importante tomar medidas antes de, especialmente si carece de estatus migratorio. Abogada, ¿qué puede hacer la persona que elija para representar los bienes? Pagar cuentas de administrar gastos, cuidar la casa, venderla si es necesario, manejar las cuentas bancarias, como usted ya lo dijo. Sí, exacto. Por ejemplo, Me estoy basando en su artículo. Sí, dependerá mucho por ejemplo, si solamente queremos que la persona que designemos como agente venda una propiedad, hablando con el cliente que me diga, mire, abogada, si a mí me deportan, quiero que vendan mi casa en Estados Unidos y me manden el dinero. Bueno, en ese caso solamente haríamos un poder específico para venta, ¿sí? Entonces, no hay que dar un poder amplio, sino un poder específico que tiene un plazo. Pondríamos la matrícula registral para vender esta propiedad, ¿sí? Va a depender del caso concreto, pero el agente, dependiendo cuánta amplitud le queremos dar, cuánto poder le queremos dar, o podemos limitar el poder también, claro. ¿sí? A
algo específico, al objetivo que tenga el cliente. Una persona nos preguntó durante el foro informativo, no tuvimos tiempo de contestar, ¿se puede dar poder a dos hijos, a dos personas? A uno se le deja el poder de la casa y al otro se le deja el poder de la venta de los terrenos. ¿Es algo que se puede hacer o es preferible dejárselo a una sola persona o a una empresa, como usted lo dijo? Uh-huh. Se puede dejar dos poderes. Lo que creo que me habían preguntado también ahí en el foro es si puedo poner a mis hijos actuando en conjunto, como coagentes. Se puede hacer, pero el problema es que no es eficiente. Tienen que ir los dos al banco, tienen que los dos firmar en caso de que haya una venta. Lo que recomendamos es designar a un agente y si ese agente no puede actuar, poner un sucesor, que sería el otro hijo. Muy bien. Esto puede crear también una situación de tensión entre los hijos y siempre que pensar en una forma inteligente. Tenemos una pregunta, Lino, gracias. Sí. ¿Cuál es el enfoque principal de esta firma de abogados? ¿De cuál? De la abogada Pia Gandotti. Sí. Bueno, el enfoque principal somos abogadas de planificación sucesoria. Yo hago testamentos, fideicomisos, hago poderes, solamente los poderes para menores, todo lo que es administrar bienes, proteger sus bienes. Y la abogada Catalina, que trabajamos en conjunto, ella es parte de mi firma, hace la parte de sucesoria de los negocios. Katy, vos lo puedes explicar. Sí, claro. Bueno, yo me encargo de aconsejar y de guiar a todos los empresarios, a todos los dueños de negocio, en cómo hacer las cosas de la manera más legal posible, de tener todos los documentos en regla, de revisar todos sus contratos, de crear los acuerdos operativos donde hayan los derechos y las obligaciones de cada parte que se puede hacer. Más que todo, también es muy importante tenerlo si hay, por ejemplo, dos socios, porque la gente piensa muy bien, nos llevamos bien y siempre tenemos, nos ponemos de acuerdo, pero nunca, siempre hay que prevenir, ¿no? Hay que estar seguros de tener todo en regla y si hay algún desacuerdo, tenerlo, las reglas ahí, cómo se puede resolver. Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta que está referida a algo que ocurrió hace un par de días. Una persona se comunicó con Prensa Atlanta para pedirnos que publiquemos una ayuda para una persona de North Carolina que la ayuda se tenía que hacer aquí en Georgia. Esta persona joven de 40 y tantos años padece de una enfermedad o padecía, lamentablemente ya falleció y no había dejado estas cuestiones en orden y justamente para el entierro, para el velorio, para repatriar sus restos a Guatemala se necesitaba un fondo económico que lamentablemente en vida esta persona no se preocupó, siendo un trabajador de tantos años, no se preocupó en organizar o estructurar su dinero, sus negocios, los ingresos que percibió durante tantos años en Estados Unidos. Ahora estamos hablando un poco más, enfocándonos en el tema de migratorio, pero también hay personas que en vida lamentablemente son diagnosticadas con enfermedades terminales y tal vez hay un tiempo de dejar las cosas organizadas, estructuradas y hacer un testamento. Abogada, usted es especialista en ese tema. Exacto. Estaba dando una charla y me preguntaron, me dice, abogada, estos documentos es por si las dudas, ¿verdad? Y la verdad que no. Cuando hacemos un contrato, si es un contrato puede haber incumplimiento y si hay incumplimiento puede ser que se tenga que aplicar esto, pero cuando hablamos de testamentos, todos sabemos qué va a pasar, que ese documento tiene que existir, todavía no sabemos, no somos inmortales. O sea que es un documento que yo sé que a la comunidad hispana nos cuesta hablar de muerte, incapacidad, pero es muy importante. Una cosita, ya que tocamos el tema de los testamentos, si tienen hijos menores de edad o si hay niños con necesidades especiales, es muy importante tener un testamento porque uno establece, en caso de que ambos padres falten o si es solamente una mamá soltera o papá soltero, una custodia, van a designar en el testamento quién va a ser el guardián en caso de muerte, ¿sí? De los padres, quién va a ser el guardián de esos menores. Si no tenemos ese documento, un juez decide. Y no queremos que el juez decida quién va a cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Por eso necesitamos, es muy importante que planifiquen. Vemos lamentablemente
y a los abogados nos conviene que a veces no planifiquen, porque Sí. cuando no hay planificación hay juicios sucesorios, que eso también hago, Sí. todo el tema de ir a probate y uno puede obviamente facturar más, pero es muy importante que lo hagan porque a veces las consecuencias son muy tristes. Simplemente abrir juicio sucesorio porque hay una cuenta bancaria, dejar a niños en cuidado estatal porque no hubo una planificación hasta que se decida quién es el guardián, qué va a pasar con esos niños, si se quedan aquí o se van a otro país. Entonces es una invitación. Básicamente lo que hace mi firma es planificar, ¿sí? Y proteger. Por eso decimos protegiendo lo que más importa, ese es nuestro objetivo. Verónica, una ¿Seguidora? seguidora dice que pronto los estará visitando, si le podemos dar los números de Sí, contacto. y lo la vamos a dirección. repetir. Esto queda en Atlanta, pero puede llamar al 470-520-7646. 470-520-7646 y la abogada No, yo trabajo con Pía también trabaja acá, así que acá la va a encontrar a las dos. Imagínense, es un plus tener abogados que puedan ayudarle en dos asuntos tan importantes. Está en 3715 en Northside Parkway Northwest, en el edificio número 100, en la suite 500, pero yo le recomiendo que primero haga una llamada para que pueda ubicar tanto a la abogada Pía como a la abogada Catalina, ¿verdad? Abogada Pía, déjeme hacerle una pregunta hablando de la planificación. Si la persona tiene una casa y quiere proteger su inversión, ¿cuáles son las opciones para proteger la casa? El poder de administración, el poder especial para la venta, ¿qué más? Bueno, dependerá del caso concreto, de nuevo, siempre sí. es así nuestra respuesta, ¿verdad? Así es. Si quieren vender la casa con un poder están bien, si no podemos también pensar en transferir esa casa a un trust, un fideicomiso. Si son casas que están rentadas, y ahí es lo que nosotros trabajamos en conjunto, porque esto es proteger bienes, crear un plan, pero también protegernos de juicios. Entonces, si es una casa que está rentada, bueno, hablaremos de una estructura, ya sea transferir esa casa a una LLC y después transferir, como dijo la abogada Catalina, transferir la entidad, la LLC, al trust. O sea, vamos a estar trabajando en conjunto siempre para proteger de la mejor manera sus inversiones también. Claro que sí. Y bueno, por ejemplo, si tienes una casa que estás rentando, que es una casa de inversión, como es muy importante tener siempre a la mano y en un lugar donde otra persona lo pueda ver, todos los documentos que sean relacionados con la casa, el contrato de arrendamiento, el seguro de la casa, todo, cualquier cosa que en el momento de que si llegas a faltar, que haya en donde encontrar la información y los documentos para poder seguir manejando el negocio de la renta, ¿no? Exacto. Muy bien. Estamos con la abogada Pía Candotti y con la abogada Catalina Ortiz. Ellas nos están explicando sobre qué pasaría con los bienes, los negocios y también eventualmente con el futuro de los hijos si la persona no está o en su capacidad o no está legalmente protegido por inmigración para permanecer en los Estados Unidos. Abogada, ¿qué consejo le daría en general a nuestra comunidad para prevenir esta situación? Los niños, los bienes, los negocios, las empresas, alguna propiedad que incluso no ha terminado de pagar. Tenía el caso de una amiga que lamentablemente falleció hace unos años, obviamente llena de vida, llena de proyectos, falleció intempestivamente y hubo una situación ahí entre los hijos. ¿Cómo prepararnos para ese momento? Bueno, mi consejo sería que nunca es tarde para planificar. Están acá, están vivos, hoy nos están escuchando. No es algo que se deba procrastinar. Yo tengo casos que fuimos al hospital a hacer firmar documentos y a las 2 semanas estaban falleciendo y quedaron cosas sin poder organizar. Entonces no esperen hasta esas instancias, porque estar con un duelo y con estos problemas, resolviendo estos problemas, pues es muy difícil. No importa el estatus migratorio, son herramientas, y eso le quería transmitir hoy, son herramientas legales que están a su disposición.
para todos ustedes. Ustedes trabajan, es una comunidad que trabaja mucho, que invierte, entonces cuiden su patrimonio y sobre todo cuiden a sus seres queridos, ¿no? Así es. Cuiden su patrimonio y sobre todo cuiden a sus seres queridos. Creo que esto es importantísimo. El hecho de haber emigrado a los Estados Unidos significa que usted tomó la decisión de superar quizá esos escollos económicos, esos limitantes que le impedían salir adelante en su país, en cualquier país donde usted ha pertenecido, porque su nacionalidad no le ha impedido venir a este país. No obstante, ahora con este clima que muchos lo consideran antiinmigrante, estas decisiones tan estrictas que está tomando la administración actual, pues están poniendo esos muros, no solamente físicos, sino también esos muros económicos, sociales, sociopolíticamente hablando, pues la cuestión está bastante complicada, ¿no? Entonces, los inmigrantes deben tener ese plan, esa planificación para proteger a sus hijos, incluso a sus nietos. Hay abuelos que se han quedado durante muchos años con la custodia de los menores de edad. Gracias a Dios tenemos la explicación de dos abogadas inteligentes, hábiles en el tema, que nos están dando esas pautas. Lino. ¿Sí? Ok. Abogada, la consulta se puede hacer, tenemos aquí dos números, 470-510-7646 y 470-520-7646. Sí. ¿Podemos dar este número de este email también? Sí. info@candotilaw.com, info@candotilaw.com. Puede seguirla a través de las redes sociales. La abogada tiene unas pastillas informativas muy interesantes para que pueda ir analizando un poco la situación y visitar también su página web www.candotilaw.com. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Abogada, designar a la persona ideal, a la persona idónea o también a una empresa. ¿Usted podría recomendar a alguien? Sí, siempre recomiendo a alguien que yo tengo en mi propio plan, como un backup. Yo siempre digo, yo no recomiendo a mis clientes algo que yo no use. Sé que es importante, me gusta cómo trabaja una empresa específica porque los conozco, ellos no hacen las inversiones, simplemente administran, o sea que eso sería lo que les referiría a mis clientes y obviamente les diría hagan sus averiguaciones. Y también hay otra abogada que ella creó una empresa fiduciaria, eso también sería otra opción, pero comuníquense y yo les voy a sugerir qué es lo mejor para el caso de ustedes. Muy bien. Crear un plan de sucesión para garantizar que el negocio continúe sin interrupciones. Exactamente. También, bueno, para eso, como lo decía anteriormente, es muy importante tener el acuerdo operativo. Es un documento que como no es algo que se puede bajar de la internet y simplemente llenar, ¿no? Porque ese no va a cumplir o no va a poner ahí las específicas decisiones que tú quieres que se hagan con el negocio. Entonces, es muy importante tener la asesoría legal en ese momento, ¿no? Tener el acuerdo operativo, tener una persona de confianza a quien poner como un usuario autorizado en las cuentas de banco, a nombrar a alguien como un agente registrado y tener un contador de confianza que te pueda dar la asesoría de impuestos necesaria para poder mantener el negocio andando. Sí. Muy bien. Abogada Pía, ¿algo más que quisiera decir? Bueno, Sí. agradecerte, Irene. No sé si Sí. lo tengo. Bueno, Este es el que estamos compartiendo, sí. porque ella tiene también, Catalina. Sí. Bueno, Pero tenemos dos sistemas bueno. conectados, sí. Bueno, ahí tengo el mío. Bueno, Sí. agradecerte, Irene, por este espacio, invitar a todos a que planifiquen de nuevo. A mí me encanta lo que hago, pero me gusta mucho más cuando es el lado de la planificación y no cuando ya hubo muerte, ya hay problemas, que también los acompañamos con mucho cariño y tratamos de ayudar lo máximo que podemos, pero ya es tarde. Ya nos tenemos que restringir a las pocas opciones. Ahora tienen muchas opciones, si quieren planificar hay muchas herramientas legales. Si ya sucede algo, eso se limita mucho. Nos tenemos que basar en lo que establezca la ley de Georgia. Así es. A propósito, abogada, antes de irnos, ¿qué se considera en un testamento?
que se consideren un testamento. Incluso las mascotas, ¿puede ser? Sí, también. Un porque día las vamos a hablar mascotas solamente de eso. testamento, sí. Bueno, además de los bienes, por supuesto, y lo que ya dije, si hay menores de edad, un guardián testamentario, un guardián para los menores de edad, ¿quién va a cuidar de esos niños? Así es. También se tiene que contemplar las mascotas, porque tengo el caso, por ejemplo, de un cliente muy querido que falleció, yo le preparé sus documentos y... Se olvidaron del perrito. El perrito no, tenía un plan. El Tenía un plan, perrito, claro, excelente. porque él tenía Parte su de su familia, familia, tenía su claro. familia en el extranjero y el perrito tenía un plan, así que pudimos, no quedó desamparado, pudimos cuidarlo. También es importante, por razones impositivas, si no son ciudadanos estadounidenses, entre cónyuges, es importante la creación de una estrategia que se llama Qualified Domestic Trust. Suena difícil, pero es un trust específico para que si uno de los cónyuges fallece y no es ciudadano el que queda, no tenga que pagar muchos impuestos. Así, simple, lo digo simple, es mucho más complejo que eso, pero es una estrategia para minimizar impuestos si no son ciudadanos estadounidenses. ¿En el testamento? En también? el testamento, ¿Y sí. también el seguro de vida del cónyuge que falleció? Bueno, en el seguro de vida, si hay bienes que se pueden distribuir fuera del testamento. Si tenemos un beneficiario en el seguro de vida, va a cobrar el beneficiario. Pero un error que veo siempre es que ponen a los hijos menores de edad como beneficiarios de los seguros de vida y como son menores de 18 años, no pueden heredar. Entonces terminamos en corte pidiendo que se designe un conservador y esa plata queda sin poderse tocar, congelada hasta los 18 años. Que hay otro problema. Tengo una cliente que me dice, mi hijo no puede heredar a los 18 años, está tomando malas decisiones, había quedado todo congelado en corte, falleció el padre, ellos estaban divorciados. Y dice, si mi hijo hereda a los 18, lo pierdo. Me dice que no quiere estudiar, se quiere ir con esa plata y no hay nada más que hacer, porque no había una planificación. Entonces, la ley de Georgia dice que cuando cumplan 18 años reciben el dinero. Entonces, planifiquen para evitar eso también. Podemos poner en un testamento que no van a recibir todos los chicos a los 18, que lo pueden recibir a los 25, a los 30, por porciones. Eso es lo recomendable. Es lo recomendable. ¿Qué enredos podemos dejar irnos y dejar las cosas no programadas? Lino. Sí, Verónica, que está muy atenta a la transmisión, nos dice, creo que una pregunta que a muchos nos gustaría conocer es el costo de un testamento. De pronto cada caso es diferente, ¿es así? Sí, cada caso es diferente, pero veo que la comunidad baja, como dijo Catalina, baja unos templates y creen que tienen un testamento o pagan estos software que crean documentos que se supone que los revisan los abogados. Eso no tiene, están perdiendo plata, la verdad, porque a mí me llegan estos documentos cuando ya hay fallecimiento y recuerden que el testamento tiene que pasar por un juez, o sea que se tiene que probar que es legalmente correcto y bien redactado. Entonces, lo que les voy a decir es que el costo puede rondar un testamento simple, supongamos 2.000, pero piensen que tiene que estar bien redactado y eventualmente eso evita no tener nada, por lo menos son 5.000 para abrir juicio sucesorio, o sea, están evitando mucho problema y ahorrando mucho dinero. También ojo con eso, mi consejo es que busquen abogados que se especializan solamente en planificación sucesoria. No digo que los otros abogados no lo hagan bien, pero no lo ven a diario y más que tengan contacto con la comunidad internacional, porque a veces se dejan de lado algunos detalles que son importantes, ¿sí? No por no saber, sino porque no están a diario viviendo con la comunidad internacional y no saben cuáles son los desafíos. Vi documentos donde ponían como albacea a alguien que vive en el extranjero, entonces no tenía, yo siempre hablo... De repente no tiene ni visa esa persona Claro, para venir. entonces yo siempre hablo, ¿dónde está esta persona? ¿Quién tiene cercano acá en Georgia que pueda actuar? ¿Quién tenés un contacto de emergencia para que los niños, alguien los tenga hasta que venga la familia del extranjero? Entonces, busquen abogados especialistas y con experiencia en la comunidad.
Iba solamente a añadir que creo que inclusive hay algunas empresas que se dedican a vender unos tipos de seguro y también dan supuestamente como un servicio añadido que te ayudan a hacer un plan sucesorio, pero no te van a dar porque no pueden darte el consejo legal. Es ilegal dar consejo legal sin tener un grado de abogacía en el estado de Georgia. Entonces tengan mucho cuidado también con esas empresas que dicen, sí, les vendo un seguro de vida y de una vez hacemos un testamento, porque para eso es muy importante tener la asesoría legal adecuada como la de PIA para que le den el consejo que es debido para eso. Muy bien, excelente. Gabriela pregunta, ¿ustedes hacen trust? Claro, hemos estado hablando de eso. Sí, sí. Te recomiendo, Gabriela, que retrocedas un poquito. Es Gabriela, ¿perdón? Gabriela Calderón. Calderón. Gabriela, la abogada estuvo hablando de eso. Si tienes algún interés personal en hacer una consulta con ella, puedes llamar al 470-520-7646. Abogada. Sí, y ya que estoy, ojo con los trusts, porque hay mucha información de que el trust nos libera de responsabilidad, es una manera de proteger los bienes, no pagamos impuestos. Infórmense bien porque no es tan así, o sea, es una estrategia muy útil, pero tienen que saber bien cómo utilizarla. Otra cosa que veo que viene que lo veo mucho en la comunidad, por ejemplo, mi papá tenía un trust, traen el documento y la última página menciona, dentro de este trust hay una casa, una cuenta bancaria, un negocio, eso no tiene validez legal. Hay que transferir los bienes dentro del trust, hay que hacer un nuevo título de propiedad, hay que hacer un nuevo documento de transferencia del interés societario. Entonces, eso que tienen en realidad está vacío, es un trust vacío y no tiene ni efectividad, digamos, no cumple con el objetivo que estaban buscando. Entonces, asesórense bien, es mi consejo. Yo tengo una pregunta para usted, abogada, y esto es algo que me preguntaron hace unos días. ¿Una persona en vida puede dejar un testamento sin pensar necesariamente que va a fallecer pronto? A los hijos, por ejemplo, a los hijos de entre 15, 18 y 21 años, sin importar la edad de los niños o de los hijos. Para que puedan heredar tienen que ser mayores de 18. Okay. En ese caso, el testamento crearía un trust, cosa que diga si... A futuro. A futuro. Claro. Si llega a fallecer, en vez de... Eso evitaría tener que ir a corte a solicitar un conservador. Entonces, básicamente, el testamento crea un trust que dice, si yo fallezco, que vayan mis hijos en un trust. ¿Sí? Muy bien. Con eso evitamos que quede indisponible en corte. Y alguien administra ese trust para mis hijos, para el beneficio de mis hijos, que cubran los gastos de mantenimiento de ellos, y lo que queda se va a distribuir a los 18, a los 20, lo que... Claro. Pero hay que hacer un trust dentro del testamento. El testamento crea el trust para esa situación. Ahí está la respuesta. Muchísimas gracias a la abogada Pia Candotti. Ella es una abogada especialista en sucesoria, ¿verdad? Sí, planificación. Planificación sucesoria. Muy bien. Y a la abogada Catalina, a ambas las pueden encontrar aquí. Llame al 470-520-7646. Podemos hacer otras entrevistas más adelante. Tenemos hoy publicado un artículo en nuestra página www.prensatlanta.com donde puede hablar y leer en detalle de las explicaciones que estuvo dando la tarde de hoy. Gracias, abogada. Un último consejo para nuestra comunidad, por favor, y también a la abogada Catalina para que nos diga cómo debemos actuar. Bueno, mi último consejo es planificar para no reaccionar. Planifiquen, tienen herramientas legales sin importar el estatus migratorio. Si planifican van a tener muchas opciones, si no hay planificación nos vamos a restringir a tener que cumplir lo que establezca la ley de Georgia. Obviamente las opciones que estoy hablando son todas legales, pero tienen más opciones al momento de planificar. Los invito a planificar, nunca es tarde, y bueno, y aquí estamos para ayudar. Gracias. Claro, y en de ese mismo tema, el planificar, pero con la persona adecuada.
¿no? Porque como hablamos anteriormente, hay mucha información en la internet, hay muchos formatos que tú puedes bajar, pero ninguno de eso puede de hablar acerca de tu caso específico. El valor de un consejo legal y una asesoría legal es increíble, o sea, es muy importante tener la planificación con la persona correcta, así sea con tu sucesión personal o con una estrategia de negocios, como sería en mi caso, pero es muy importante tener esa consejería personalizada. Muy bien. ¿Personas divorciadas pueden planificar juntas la herencia para los hijos? Sí, pueden, pero les haríamos firmar un documento que diga que autoriza que ambos quieren tener el mismo abogado. Pero sí pueden, tengo casos. Y comprobé esto y si hay algún problema ético para mí, representar a ambos, pero se puede siempre y cuando ellos se pongan de acuerdo y nos firmen un consentimiento de que están eligiendo al abogado. Sí. Excelente. Es una buena opción porque, en definitiva, el objetivo es cuidar a los niños. Los hijos, ajá. Sí. Muy bien. Siempre hay que buscar el bienestar de los hijos, sin importar qué hay en el camino. Yo le agradezco mucho a la abogada Pía, ojalá que no sea la única entrevista a la que tengamos acceso para canalizar información importante para nuestra comunidad. Hay tantos temas preocupantes que nos hace falta mucha la información coherente y ser constructivos periodísticamente hablando. Sabemos que hay muchas malas noticias allá afuera y nuestra bandera es decir la verdad, evitando siempre el amarillismo, las palabras exacerbadas. Ya nuestra comunidad de por sí está tensa, así que lo único que nos queda es tomar medidas inteligentes, determinaciones sabias para poder conducirnos en este país. Así que si usted está en el proceso de su ajuste migratorio o si usted está muchísimos años, ha construido toda una vida, tiene hijos, tiene nietos y tiene bienes, hágalo de una forma inteligente. Si eventualmente se va a ir a su país o si incluso está pensando en el retiro y dejar sus bienes en muy buenas manos, este es el momento de poner sus bienes en buenas manos. Piense bien y asesórese con abogados. Olvídese de los notarios. Él no puede litigar por usted. La notaria no puede hacer algo, brindarle la protección legal que usted necesita. Gracias a la abogada Catalina y a la abogada Pía Candotti por acompañarnos con su conocimiento, con su sabiduría en dos temas trascendentales. Gracias a ambas por estar con Prensa Atlanta. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Irene Díaz Bazán y Lino Reyes. Buenas tardes.